En los últimos 25 años, nuestra forma de entender el cerebro ha dado un vuelco espectacular. Ha sido un periodo tan revolucionario que muchos lo llaman ya la edad de oro del cerebro. Un viaje alucinante que ha transformado por completo lo que creíamos saber sobre la mente humana. A ver, hasta no hace mucho, la ciencia veía el cerebro casi como una pieza de un ordenador, un hardware fijo que, una vez pasada la infancia, ya no cambiaba. Se pensaba que las cartas estaban echadas y punto. Pero como vamos a ver, la realidad es infinitamente más fascinante. No, el cerebro no es una máquina rígida, es una red increíblemente dinámica y plástica que no para de cambiar. Y todo empezó a moverse a finales de los 90. Ahí apareció una idea que lo puso todo patas arriba, la neuroplasticidad. Aquel viejo dogma de que nacíamos con un número fijo de neuronas y ya está, bueno, pues estaba a punto de hacerse añicos. ¿Y qué es esto de la neuroplasticidad? Pues, dicho de forma sencilla, es la capacidad del cerebro para reorganizarse, para reconfigurarse a sí mismo según lo que vivimos y aprendemos. Aquí la analogía clave es pensar en el cerebro no como una piedra, sino como un músculo que se fortalece, se adapta y cambia con el uso. Este fue, de verdad, el primer gran cambio de mentalidad. Claro, y las implicaciones de esto son brutales, porque significa que cada vez que aprendemos algo, no es un proceso abstracto que va, estamos cambiando físicamente la estructura de nuestro cerebro. Se descubrió incluso que el simple hecho de pensar y resolver problemas puede encender los mismos centros de placer que la comida, y esto gracias a unas neuronas de dopamina que son únicas en los humanos. Resumiendo, nuestras experiencias literalmente esculpen nuestra mente. Vale, ya tenemos el concepto. Ahora, ¿cómo lo vemos? Aquí empieza la segunda gran era, la tecnológica. Entramos en una década en la que, por primera vez en la historia, pudimos empezar a ver la mente en acción, en directo. La neuroimagen, y sobre todo la resonancia magnética funcional, o fMRI por sus siglas, se convirtió en una especie de cámara de cine para el cerebro. De repente los científicos podían ver qué áreas se iluminaban mientras alguien pensaba, sentía o recordaba. Era básicamente como poder ver los pensamientos formándose en tiempo real. Una pasada. Y esa década fue un no parar, una auténtica locura de innovación. El uso de la fMRI se disparó en todas las investigaciones. Pero es que luego, en 2010, llegó algo que parecía de ciencia ficción total, la optogenética. Y claro, con todas estas herramientas, la ciencia se atrevió a atacar el mayor de los misterios, la conciencia. ¿Y qué es esto de la optogenética? Suena súper complejo, pero la idea es increíblemente potente. Imaginen poder encender y apagar neuronas concretas, usando un interruptor de luz. Esto dio a los científicos un control milimétrico sobre los circuitos cerebrales, una precisión que antes era impensable para entender cómo funcionan estas redes. Y todo esto nos llevó a un cambio de perspectiva fundamental. Se dejó de buscar el sitio de la conciencia. O sea, la conciencia no está en un cajón. La nueva teoría es que la conciencia no es una cosa, sino un proceso. Algo que emerge cuando la información fluye e interactúa por todas las redes complejísimas de nuestro cerebro. Bueno, y si hasta ahora habíamos estado observando, prepárense, porque ahora viene la parte en la que se empieza a topar. Entramos en la era más reciente, la más alucinante, donde ya no solo se mira, sino que se intenta descifrar y hasta reescribir el código de la mente. Esto, claro, plantea una pregunta profunda, que da un poco de vértigo. ¿Se puede de verdad acceder a la privacidad de la mente? Es aquí donde la frontera entre la ciencia ficción y la realidad empezó a volverse muy, muy borrosa. Y los avances fueron de no creérselo. Se logró crear recuerdos artificiales en laboratorios, se empezó a trabajar en la grabación y manipulación de sueños en experimentos. Y quizá lo más increíble de todo, se identificó una región clave que parece estar directamente ligada a nuestra experiencia consciente. Esa es la famosa zona caliente. Se identificó en 2017 estudiando el sueño, y es una región en la parte de atrás de la corteza. ¿Y por qué es tan importante? Porque parece ser la responsable directa de lo que vemos, oímos y sentimos a cada instante. Ojo, no es toda la conciencia, pero podría ser algo así como su motor sensorial. Total, que con todo este bagaje llegamos al día de hoy, a la nueva frontera neuronal. Y la visión que tenemos ahora ha madurado muchísimo. Ya no vemos el cerebro como una máquina, sino como algo mucho más complejo, mucho más biológico. 86.000 millones. Dejemos que ese número suene un momento. 86.000 millones. Esa es la cantidad de neuronas que hay, de media, en un cerebro humano. Para que nos hagamos una idea, es como tener una galaxia entera de estrellas interconectadas dentro de la cabeza. Es una escala que te vuela la mente. Y un número así nos deja una cosa muy clara. El cerebro no es un ordenador,
Es un ecosistema biológico fascinante, complejísimo, con sus propias reglas, sus equilibrios, un universo que apenas estamos empezando a comprender. Así que fíjense en el viaje. Hemos pasado de ver el cerebro como una roca, a un músculo, luego como un cine para ver pensamientos, y ahora como un ecosistema del que empezamos a descifrar su código. Lo que nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Si el cerebro es un código, ¿cuáles serán nuestras próximas instrucciones?